acerca de la idolatría y otras prácticas peligrosas. Anótelo. Idolatría y otras prácticas peligrosas. La idolatría viene desde hace mucho tiempo, les decía. Y casi siempre cuando pensamos en idolatría, ¿pensamos en qué? ¿En qué pensamos? Imágenes, cosas hechas de barro, de madera, de metal, ¿cierto? Pero hay muchas más cosas también que son idolatría. ¿Idolatría qué es? La definición de la idolatría o de idolatría, la palabra idolatría, es confiar. Si usted quiere anotarlo, anótelo. Si trajo donde anotar, qué bueno, y le felicito que haya traído donde anotar. Confiar en que encontraremos esperanza. Escuche bien, confiar en que encontraremos esperanza. Lo estoy haciendo lento para que lo pueda anotar. Felicidad y significado en las cosas creadas y no en el creador. Eso es idolatría. Confiar en que encontraremos esperanza, felicidad y significado en las cosas creadas y no en el creador. ¿Quién es el creador? Dios es el creador. Usted y yo no creamos nada. ¿Estamos ahí? Ok. La idolatría es de tiempos antiguos. Recordemos algo, hermanos, principalmente. Nosotros, todos los que estamos acá y todas las generaciones de antes y las que vienen, fuimos creados por Dios para adorar. Y ese es el punto principal también del por qué muchos buscan adorar otras cosas menos al Creador. Porque todos tenemos en nuestra vida, en nuestro interior, siempre la necesidad de adorar algo o alguien. ¿Estamos? Y eso está en Isaías 43:7 en adelante. Usted léalo en su casa. Isaías 43:7 al 11. Yo no lo voy a leer ahorita, pero quiero que usted lo lea en su casa. Pero la primera parte en la traducción al lenguaje actual dice que fuimos creados para adorar y cantar alabanzas. Entonces, ¿para qué fuimos creados nosotros? Si alguien decía, yo no tengo propósito en la vida, ya tiene uno, y muy importante: adorar al Señor. Si no adora a Dios, usted va a adorar otras cosas. No, pero yo no le rindo culto a nada. No, siempre va a adorar algo, porque va a buscar a quién adorar o a qué cosas adorar. Por lo tanto, el hombre o nosotros, en nuestro deseo más profundo, siempre buscamos a quién adorar. Ahora, erróneamente el hombre ha encontrado formas diferentes de adoración, y eso es lo terrible, porque eso viene de tiempos antiguos, como les decía, no es de ahorita, pero es un tema que ha permanecido a lo largo de la historia. Y en algunos casos adoran, ¿qué cosas? Imágenes, cosas que levantan con diferentes materiales. Adoran también, después voy a hablar de eso, pero se los adelanto, a la familia. Adoran también a artistas famosos, porque eso es adoración también. ¿Estamos? Mascotas. Las mascotas ahora ya no parecen animales, parecen gente. Dios mío, ¿en qué lo que hemos llegado? Espero que tampoco seamos de esos. Hay que cuidar los animales, ojo, pero no hay que pasarse al otro extremo. No son niños, los perros no son hijos. Por favor, quítese eso de su mente. Parecen hijos, pero no lo son. Amén. Ni los gatos tampoco. Ok, ahí se lo dejo. Es un tema que ya no está como, ay, pero es que los gatos, sí, pero no son hijos. Es más, no tienen ni razonamiento, al igual que usted y yo. Por lo tanto, no podemos adorarles. Ya es un tema que está profundo esto, ¿verdad? ¿Está bonito el tema? Y los que aman a los gatos, pues lo siento. A mí no me gustan los gatos. Se lo dije de todo mi corazón. Son bonitos, pero verlos de lejos. Veamos entonces. Perdónenme si nos tenemos que amar los unos a los otros. Vamos a leer la palabra
Mire, en la palabra encontramos de principio a fin que hay una cosa que el Señor detesta y es la idolatría. Tanto en el antiguo, en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Peor en el nuevo pacto. Aunque en el antiguo pacto se pagaba con la muerte. Tal vez hoy no nos matan o no morimos, pero sí estamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Vaya usted a Deuteronomio, por favor, acompáñeme, porque ahora sí va a abrir su Biblia. Si hace días no la abre, ábrala ahorita, Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio 4. Voy a leer yo la Nueva Traducción Viviente. Es bastante lo que voy a leer ahorita, por cierto, al inicio y después. ¿Listo? ¿Lo tiene? ¿Men? ¿Sabe dónde queda Deuteronomio? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Si no lo he encontrado, ahí están. Es el libro número, ¿qué? 5 de la Biblia, en el orden que lo tenemos nosotros. Dice la palabra del Señor. Agárrese porque vamos a leer bastante, así que agárrese ahí. Bien, de la Biblia. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor. ¿Quién está hablando acá? Moisés. Dice el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra, o sea, cúmplalo bien. Y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Pues, dice el versículo 7 en esta versión, ¿qué gran nación tiene un Dios? Porque ahí está Dios con minúscula, ¿verdad? No sé cómo la tienen ustedes. Tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor, nuestro Dios, que ese sí es nuestro Dios, está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Preguntas muy buenas para nosotros. Pero a partir del 9 empieza lo interesante. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras las llamas de fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y una densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron. Ojo, ustedes oyeron su voz, ustedes lo escucharon, pero ¿qué dice esta parte? Pero no vieron, dice esta versión, ninguna figura. Ojo, ¿qué dice la versión de ustedes, Reina Valera? ¿No vieron qué? Figura también, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacan que Dios o Jesús también, porque en este caso Jesús, es de tal manera o de tal forma? Les está diciendo aquí al pueblo: ustedes no vieron ninguna figura. Escuche bien, dice también: solo había una voz, nada más y nada menos que la voz del Señor, ¿verdad? Él proclamó su pacto. ¿Cuáles son los pactos? Los 10 mandamientos. ¿Los conoce usted? ¿Los ha leído? ¿Sabía usted que no solamente están en el libro de Éxodo capítulo 20, si usted lo quiere anotar, Éxodo 20, los 10 mandamientos, sino que también están en Deuteronomio? Ahí están los 10 mandamientos también. Y en Deuteronomio, Moisés todavía les explica de una mejor manera algunos de ellos. Porque aún después de haber recibido los 10 mandamientos cuando estamos en Éxodo, el pueblo siguió pecando y haciendo las cosas mal. Entonces en Deuteronomio les reitera y les dice varias cosas, aconsejándoles que sigan al pie de la letra estos mandamientos. Y dice ahí: fue en esa ocasión, versículo 14, que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. 15, pero tengan mucho cuidado. Esta es la segunda vez que dice, ¿verdad? Tengan mucho cuidado.
Ustedes no vieron una figura del Señor que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Eso también ustedes lo pueden ver en Éxodo 19, si quieren anotarlo. Éxodo 19. El versículo 16 dice, así que no se corrompan. Les repite y les dice, no vieron ninguna figura. Y después les está diciendo, no se corrompan, ¿cómo? Haciendo ídolos de ninguna clase. ¿Cuántos ídolos hay hoy día? ¿Sabía usted que en China y en la India ya ni saben cuántos dioses tienen? Es más, en la India algunas que han hecho algunas investigaciones han visto que cada familia tiene un dios diferente. Hasta los dioses los toman como sus antepasados también, entonces son dioses diferentes. ¿Cuántos dioses habrán? ¿Cuántos aquellos que llaman santos? ¿Han escuchado ese término? Santo no sé qué. Hay santos para todo, cuando solo necesitamos servir al único Dios verdadero. No necesitamos más dioses, solo uno. Escuche bien. Dice, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer. ¿Cuántos ídolos hechos en forma de hombre y mujer hay? Estaba viendo que sacan, ¿verdad? Igual voy a tener que hablar de algunas religiones y otras cosas que se estamos viendo, pero en la Iglesia Católica tienen bastantes santos. Ustedes ven que, por ejemplo, Virgen le llaman también. Está la Virgen, por ejemplo, en México, la Virgen de Guadalupe. Aquí en Honduras, ¿cuál es? La Virgen de Suyapa. Y todas llevan el nombre también al inicio, María. ¿Sí o no? María de Suyapa. ¿Estamos ahí? No estoy irrespetando a María, la madre de Jesús, porque gran trabajo hizo María, que yo creo que muchas mujeres o la mayoría no estarían dispuestas a pasar por ese trago, porque ella tuvo al Hijo de Dios. Amén. Pero en lo que sí estamos en contra, y que Jesús mismo y que el Señor nos enseña en su palabra, es que no podemos adorarle como si fuesen dioses, porque no lo son. María, al igual que nosotros, en algún momento vamos a morir. María murió. ¿Estamos? María no intercede por nosotros. Quien intercede por nosotros es Jesucristo, y la palabra es clara en eso. El único mediador que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay nadie más, solamente Jesús. Y por eso estoy leyendo un poco lento esto y explicándoles. Esta es la introducción apenas. También dice el 17, porque dice también de hombre y mujer, ¿verdad? Pero también dice de animales. ¿Cuántos dioses de animales hay? Hay muchos. En Egipto, por ejemplo, tomaban a los perros como un dios, y una clase de perro, ellos tenían una imagen, era un dios para ellos. Los gatos en algunos casos, en otras culturas también. En la India, por ejemplo, los ratones no son dioses, sino que dicen que son nuestros antepasados. Que entonces, como creen en la reencarnación, dice que se murió su tía y se metió a un ratón. Entonces va pasando el ratón y ahí va su tía. Amén. No me va a decir amén a eso. Así creen los de la India, hermano. No le estoy inventando, búsquelo si usted quiere. Las vacas, ¿por qué cree que no se las comen? Y tan rico que es, hermano, la carne asada. Eso para mí no tiene precio. Pero allá en la India no se la comen. ¿Sabe que algunos se mueren de hambre por no comerse una vaca? ¿Por qué? Porque también lo mismo, dicen que la reencarnación, que de repente usted se muere y se reencarnó en una vaca. Y allá anda usted como vaca. Y es más, una vaca puede entrar a su propiedad, incluso puede entrar a su casa allá adentro, y usted no la puede sacar. Y la vaca puede hacer lo que quiera allá adentro hasta que se salga sola. Porque si usted la saca, se mete a problemas en algunos lugares. ¿Sí? Ahora, ¿es cierto eso? ¿Debemos creer en la reencarnación cuando la palabra es clara y dice que el hombre muera una sola vez y después el juicio? ¿Para dónde nos vamos, hermanos? Entonces, por eso dice, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además,
cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. Los egipcios adoraban el sol, la luna, igual los mayas, tenemos historia nosotros. En Honduras, ¿quiénes eran nuestros antepasados? A lo que vemos de la historia, mayas, Pech, todas estas grupos, los grupos indígenas que tenemos todavía algunos, creen en eso. Creen en el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de las estrellas, el Dios de la lluvia, le cantan a este, le cantan al otro. Cuando aquí está diciendo que tengan cuidado, no sientan la tentación de adorar a los astros, a las estrellas. Ay, que ahora la estrella esta significa no sé qué, entonces tu vida va a estar arreglada. Tenga cuidado, porque esas otras prácticas peligrosas también que más adelante vamos a hablar. El sol, la luna y las estrellas y todas estas fuerzas, el Señor su Dios se las dio a todos los pueblos de la tierra. ¿El qué? Todas esas cosas creadas, todas esas cosas. ¿Usted disfruta del sol? Cuando hay un tiempo de mucho frío y sale el sol, ¿qué siente usted? Ay, qué rico. Pero ya cuando el sol permanece como una semana, ay, quiero el frío, ya no estamos contentos. Pero ¿verdad que se siente rico? ¿Por qué? Porque Dios nos dio todo eso para que lo disfrutáramos. Dios nos dio las estrellas del cielo. Si nunca las ha visto, tómese el tiempo, mire al cielo por las noches, salga un ratito y vea qué lindo es el cielo. Pero no merece adoración, porque esa es la creación de Dios. ¿Estamos? Dice también, recuerden que el Señor su Dios, 20, los rescató de ese horno de fundir hierro. ¿Cuál horno de fundir hierro? Egipto. Era un lugar de perdición, de idolatría, y el Señor los saca de ahí. Dice también, para convertirlos en su propio pueblo y en posesión, en su posesión más preciosa. Y eso es lo que ahora son. Pregunta, ¿ustedes son pueblo del Señor? No permanezcamos en idolatría entonces, porque somos el pueblo del Señor. Hay un único Dios, un único Salvador de nuestras almas. 23, así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos otra vez, de ninguna imagen ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. Punto. No hay más ahí. Pero dice aquí, el 24, el Señor su Dios es fuego, ¿qué? ¿Y después de qué está eso? Después de decir que la idolatría está prohibida. O sea, que Dios arde en fuego o fuego consumidor si estamos en idolatría. Dice también, me gusta esto, Él es Dios celoso. Este es el punto que yo les he dicho cuando dice la palabra que Dios es celoso. Entonces como Dios es celoso, yo también soy celoso. Ese es un concepto erróneo. ¿Celoso de qué? ¿De su esposa, de su esposo? ¿Para qué? ¿Para qué? Si los celos, mire hermano, les iba a decir una palabra muy fuerte, pero los celos son tontos y son tonterías. Si usted confía en la otra persona, estamos confiando primero en el Señor. Usted no tiene por qué tener celos amargos y que eso le trae ira, contiendas, peleas. ¿Para qué? Esos no son los celos del Señor. Amén. Ahora, si hay problemas que arreglar en la pareja, pues arréglelos. Pero los celos no dejan nada bueno, los celos terrenales, los celos del hombre. Pero el celo de Dios no es ese mismo. El celo de Dios es en cuanto a la adoración de otros ídolos, de otros dioses. Ese es el celo de Dios. Ahí es celoso el Señor. Amén. Ya el tema de los celos lo dejo para otro día, ¿verdad? ¿O quieren que les hable de eso ahorita? Dice la palabra, en el futuro, cuando tengan hijos y nietos. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen nietos? Yo no tengo nietos todavía. Nietos. Nieto. ¿Tienen? Levanten la mano quienes tienen nietos. Felicidades, abuelos. Lo que pasa es que no les gusta que le digan abuelo. Hay abuelos que yo no sé por qué no les gusta que le digan abuelo. No me diga así, le dicen a los nietos. Son abuelos. Independientemente de la edad, son abuelos. Y a mucha honra. Alégrense, abuelos. Solo 3, 4 abuelos dijeron amén. Pero dice, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Señor su Dios y provocará su enojo. Ahora, 29, me estoy saltando porque el 27. Pues el Señor los dispersará entre las naciones donde solo unos pocos sobrevivirán. 28. Allí en la tierra extraña rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven
ni oyen, ni comen, ni huelen. Eso pasa hoy también. Hay dioses, bueno, todos, menos el Dios verdadero, pero todos los demás no comen, no huelen, no hablan, no oyen, no caminan por sí solos, no se mueven, aunque salgan algunos videos ahí como, ay, se movió tal imagen. No, no, no. Eso es un engaño. ¿Sabe por qué? Porque no son nuestro Dios. Dios, el único Dios que existe, no necesita ayuda de nadie. Dios no necesita que lo lleven cargado. No, no, no. Él camina por sí solo. Él se mueve a donde quiere. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce cuando usted se levanta, cuando usted se duerme. Él conoce toda nuestra vida. Él conoce los cabellos que hay en nuestra cabeza. Amén. Ese es nuestro Dios. Y mire, aquí lo dice. Ojo, yo estoy leyendo todo esto porque no son cosas inventadas mías. Está en la palabra del Señor. Y dice también, mire lo que dice acá. 29, sin embargo, de allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con todo el alma, lo encontrarán. O sea, el Señor ya les estaba advirtiendo que iban a cometer idolatría. Y mi pregunta es, ¿cometieron idolatría? Claro que sí. ¿Por qué creen ustedes que a Moisés el Señor no permitió que el pueblo supiera dónde estaba enterrado o dónde murió o cómo murió? ¿Por qué creen ustedes? Este pueblo estaba acostumbrado, el pueblo de Israel, estoy hablando del pueblo de Israel, estaba acostumbrado a que si faltaba el líder, ellos se hacían otros dioses. Véanlo ustedes cuando Moisés está en el monte allá con el Señor, 40 días, le da la ley, y cuando regresa, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Esperándolo con ansias con la ley. Ya se habían hecho un becerro. Le dijeron a Aarón, ¿sabe que Aarón no murió por misericordia? Porque Aarón hubiese sido el primero en morir. Porque ¿quién les hizo el becerro? Aarón. Tráigame los zarcillos, tráigame todo el oro que tenemos. ¿Y dónde trajeron el oro? ¿De dónde lo trajeron? De Egipto. ¿Y sabe que habían venido también unos egipcios con ellos? Que también contaminaron ahí donde estaba el pueblo. Porque ahí dice, la palabra lo dice. Trajeron todo, se hizo el becerro y le estaban cantando, ¡ay, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto! Y Dios ardía en furia allá arriba, hermano. Baja, que ese pueblo tuyo, le dice a Moisés, está haciendo lo incorrecto. Baja Moisés, mira aquel desorden en el pueblo. ¿Y qué hace Moisés? Tira las tablas de la ley. Se enojó el hombre. Se quebraron las tablas. Claro, hubo un castigo después de esto. Y Moisés también tiene que volver a subir al monte otros 40 días para que el Señor le vuelva a dar la ley. Pero ahora ya no le escribe el Señor con su mano, sino que Moisés. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de la gente que adoraban otros dioses. Y eso mismo pasa con nosotros muchas veces. Escuche bien. 32. ¿Alguna vez, voy a leer una pregunta que está más abajo del 32, casi al final. ¿Alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado algo tan grande como estas cosas, como ese Dios? Hablar del fuego y todo lo demás, dice la palabra ahí, tal como lo escuchaste tú, y haya sobrevivido. ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacer la suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? ¿Existe, hermanos, otra nación? Solo una. Entonces, eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto. Frente a tus propios ojos. Venía la plaga de las ranas. Y en Gosén estaban las ranas. Venía la plaga de las moscas. Ay, qué moscas, esas moscas son tan tremendas. ¿A quién le gustan las moscas? Levante la mano. Yo tengo un par ahí que me quiero deshacer de ellas. No, ¿verdad? No nos gustan las moscas. Yo odio las moscas. No sé usted si las odia también igual que yo. Qué difícil con las moscas. El pueblo de Israel no pasó eso. Vino la muerte de los primogénitos. ¿Y qué pasó con Gosén? Tranquilos, quien tenía la marca en los dinteles de las puertas de la sangre, el ángel de la muerte no pudo hacer nada, no podía tocarlos, porque ¿quién estaba con ellos? ¿Quién estaba con ellos? ¿Y dónde estaban los dioses de los egipcios? ¿Qué hicieron los dioses de los egipcios por ellos? Nada. No se pudo evitar nada de esto.
Por eso es que le está diciendo aquí al Señor: ¿han escuchado de otra nación así? No, de ninguna manera, ninguno de nosotros. Entonces recuerda el 39, recuerda lo siguiente: y tenlo siempre presente, el Señor es Dios. Escucha, hermanos, el Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ay, no he entrado ni al número 1 hoy, hermano. Todo lo anterior, y ese es un resumen. Si lo leemos, léalo todo en su casa. Lo importante que es, de ese resumen es importante, que es para nuestro Dios el cometer el pecado de la idolatría. ¿Sabe que encontré una definición del pecado de idolatría y me gustó mucho? La idolatría es la máxima expresión de la infidelidad a Dios. Eso es la idolatría. ¿Sabe usted qué es la infidelidad? Fallarle a otra persona, no ser leal, no amarlo como debemos amarle. Igual eso pasa con Dios. La idolatría es la máxima infidelidad para el Señor. Número uno, porque todo lo anterior fue la introducción. Número 1, la idolatría nos separa de Dios. Así de sencillo, la idolatría nos separa de Dios. Busque por favor Habacuc capítulo 2, versículos 18 y 20. Habacuc 2, 18 y 20. Escuche muy bien. Búsquelo y quiero que lo tenga ahí. Nueva traducción viviente voy a leer. Trate de seguirme usted ahí también. Es casi lo mismo. Encontraron a Habacuc, profetas menores, allá al final del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. ¿Ya lo encontraron? Lo que pasa es que son libros pequeños, ¿verdad? Y se nos pierden ahí en la Biblia. Habacuc 2, 18 al 20. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿De qué sirve? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que les dices a los ídolos de madera: despierten y sálvennos? ¿Sabe que muchos pueblos han estado haciendo eso cuando viene un terremoto, cuando viene una catástrofe? Y esos ídolos no les salvan, y da mucha tristeza, da dolor ver cómo muchos pueblos que han estado en idolatría después quedan devastados. Y me refiero a catástrofes terribles: terremotos, maremotos, tsunamis. ¿Por qué? La idolatría no es agradable a los ojos del Señor. Y dice ahí también: despierten y sálvennos a imágenes de piedra mudas, dice esta versión. Dices: levántense y enséñennos. Y pregunta, yo la subrayé en rojo esta pregunta: ¿podrá un ídolo decirte qué hacer? ¿Podrá un ídolo decirnos qué hacer? No vaya a hacer la prueba, porque no le va a decir nada. No le va a decir nada. Mire lo que dice acá: aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida, pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Ahora, póngase a pelear usted con el Dios verdadero, a ver cómo le va. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. Pregúntele a Dios lo que usted necesita saber. Él va a responder de alguna manera. Escuche la voz de Dios. Trate de escucharlo, discernir qué voz nos está hablando a nuestro espíritu. Lea la palabra para que salgamos también de esa idolatría en la que estamos. Lea la Biblia. Yo no estoy inventando nada más acá. Estoy hablando la palabra, ¿cierto? ¿Cierto? Y búsquela. Mire, yo le voy a poner un reto. Búsquela en la Biblia que quiera y va a encontrar lo mismo. Búsquela en la versión que usted quiera y va a encontrar lo mismo que le estoy leyendo. Por eso le digo: anote los versículos, anote los capítulos, anote los libros, para que vaya y compare, que vea que yo no le estoy mintiendo acá. Jeremías 10:1 en adelante. Jeremías 10:1. Escucha la palabra que el Señor te dice, oh Israel.
Esto dice el Señor: no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Esta parte yo la voy a tomar, pero para las otras enseñanzas, porque tiene que ver con adivinación y otras cosas que son las otras prácticas peligrosas que les quiero compartir. No voy a meterme mucho a ese tema, porque lo vamos a ver después. Sus costumbres son vanas y necias. Esas son prácticas peligrosas. Después ahí viene lo bueno de la idolatría. Cortan un árbol, ¿sí? Van al monte, cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Si puso mal un clavo, se le cae, porque ese ídolo no se va a detener. Además, fíjense que yo he visto a personas, artesanos, que hacen esto. Miren cómo está el asunto. Están tallando, porque yo les he visto, he entrado a algún par ahí de artesanos cuando están haciendo este tipo de cosas. Los están haciendo y con el cigarro en la boca. Y ahí, ¿verdad? Yo no sé cómo, igual no sé cómo se fuma y tampoco voy a hacerlo aquí, pero están ahí y haciéndolo y tirándole el humo del cigarro. Y eso es lo que van a adorar después. ¿Ven cómo es el asunto? Amén. Además, cuando lo terminan de hacer, cobran por hacer ese ídolo y son caros. Y además de esto, no solamente eso, sino que tienen que bendecirlo después al ídolo. ¿Estoy hablando algo que está mal o es la verdad? Ok, sigamos acá. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con el martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos, dice aquí. ¿Qué hace el espantapájaro? A veces hasta los mismos pajaritos se les paran, no les tienen miedo. ¿Cierto? Los zanates, ¿han visto los zanates? Esos zanates son cosas serias, son tremendos. Pero dice aquí, no pueden hablar y necesitan que lo lleven en brazos porque no pueden caminar. Es más, ¿sabe que algunos ni pies les ponen? Solamente está en la vestimenta y abajo es un trozo de madera donde se pone en algún lugar. Varillas, ok. Vaya, mire, no estoy diciendo mentira acá. Dice también, no tengan temor de semejantes dioses, porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. Entonces, si no sirven para lo bueno y para lo malo, ¿para qué los adoramos? No hacen ni lo bueno ni lo malo, dice ahí. Dice también, Señor, no hay nadie como tú. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pues eres grande y tu nombre está lleno de bien. Entonces dice ahí de poder. ¿Quién no temería, oh Rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti, entre todos los sabios de la tierra y entre todos los reinos del mundo. No hay nadie como tú. Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Eso dice esta versión. No sé qué dice ahí. ¿Ah? Estoy ahorita en el versículo 8. ¿Qué dice la versión de ustedes? Ok, es lo mismo, infatuo es algo, bueno, igual, casi lo mismo. Pero de eso dice acá. Y dice también entonces, son estúpidos y necios. Las cosas a las que le rinden culto están hechas de madera, traen láminas de plata desde Tarsis y oro desde Ufaz, y les entregan esos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Luego visten esos dioses con ropas de púrpura y azul real hechas por sastres expertos. Sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero, el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Dice acá, las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Diles a los que rinden culto a otros dioses. Se los digo a ustedes que espero que no rindamos culto a otros dioses. Pero si lo estamos haciendo, les estoy dando una verdad de la palabra del Señor. Diles a aquellos que rinden culto a los dioses, sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. 14. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen. O sea, ¿de qué les sirve hacerlos si no hacen nada? Yo no puedo hacer de cada cosa que tengo un ídolo. No puedo. Yo tengo que servir al único Dios verdadero, al que existe, al que nos creó, al que creó los cielos y la tierra. Y usted dice, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo. Hechos 7:38.
Hechos 7:38, Reina Valera. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Escuche muy bien, salieron de Egipto, pero sus corazones no. Salieron de Egipto, pero en sus corazones seguían adorando a otros dioses, creían en otros dioses. Espero que usted y yo, el Señor nos haya sacado de aquella vida antigua, pasada, pero que ya no sigamos adorando aquellas cosas, sino que adoremos a Él. Mire lo que dice también, versículo 41. Entonces hicieron un becerro, es lo que yo les decía, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y Dios se apartó. La idolatría nos separa de Dios. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc. ¿Quién era Moloc? Un dios de los amonitas. Ese era Moloc. ¿Sabe qué hacían para el dios Moloc? ¿Saben qué le rendían a él, a este dios? Niños. Los ponían al fuego delante del dios Moloc. Esa era la gran adoración que tenían. Y la estrella de vuestro dios Renfán, que es asociada con el planeta Saturno, porque adoraban otros dioses, y también de las estrellas del cielo. Figuras que os hicisteis para adorarlo, os transportaré pues más allá de Babilonia. Romanos 1:21. Voy leyendo rápido para que ustedes vean cómo está lo de los ídolos, porque quiero llegar al otro punto si es posible. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Y todavía no les he dicho qué cosas son ídolos en la actualidad. Romanos 1:21, Reina Valera, en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Siempre les he dicho que estas dos cosas son importantes: glorificar a Dios y darle gracias, que ya lo he hablado de ser agradecidos. Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. ¿Sabe qué hizo Dios? Se separó de ellos y les dijo: hagan lo que quieran ustedes. Los entregó a sus pasiones vergonzosas. Terminaron hombres con hombres, mujeres con mujeres. Porque eso, léalo después, ahí está. Eso fue lo que hicieron cuando decidieron adorar otras cosas, menos adorar al Dios vivo. Entonces, hermanos, la idolatría nos separa de Dios. Número 2, apártese de la idolatría. Apártate de la idolatría. Apartarnos de la idolatría, hermanos, no es solamente no practicarla, sino también apartarnos de aquellos que la practican, en sentido de, no es que usted va a dejar de tener amistades, no es que usted va a dejar de hablarle a su familia, por ejemplo, no, pero sí de no ser parte de las prácticas que ellos hacen. ¿Estamos ahí? Y esto es un tema bien sensible que voy a tratar de tocarlo de la mejor manera posible, y no quiero faltarle el respeto a nadie, pero es lo que la palabra me manda hacer. ¿Estamos? ¿Si vamos a ser maduros en esto? Bueno, si me dice a mí, no se va a enojar conmigo después. Mire, ¿qué prácticas hacen en otras religiones, por ejemplo? Yo les decía que las culturas son muy diferentes dependiendo la zona, dependiendo los países. Los griegos estaban acostumbrados a hacer otros ritos diferentes a los egipcios y todos los demás. Pero cuando alguien moría, los griegos venían, ellos incineraban los cuerpos. Los griegos por lo general incineraban, la cremación. Los ponían sobre un altar de piedra, le ponían madera y todo lo demás y le prendían fuego. Pero antes de prenderle fuego, le ponían 2 monedas en los ojos, porque era para que negociaran con el barquero, para que los pasara al otro lado. Eso es la creencia de ellos. Y muchos creían en eso, incluso pueblo de Dios también se acercaba a esas prácticas. Y entonces eso es lo que creían. ¿Cuál barquero, digo yo? ¿Cuál río? No sé. Pero eso es lo que creían. Los egipcios, en cambio, creían que se iban al inframundo,
Pero también usted podía ir hacia arriba o hacia abajo dependiendo la riqueza que usted tenía. A ver qué trae. Trae oro, plata, trae vestimenta. Bueno, te va para arriba. Pero hermano, si usted venía ahí con una bolsita y no traía nada, ya sabía por dónde iba. Y algunos creían eso. Pueblo de Dios también lo creyó. Después otras naciones, y así fue pasando el tiempo. Ahora, los romanos creen en el limbo, un lugar intermedio de paz y tranquilidad. ¿Han visto? No sé si han visto la película Gladiador. ¿Han visto Gladiador alguna vez? Ay, hermano, ¿por qué habla de película? Porque sí, todos hemos visto, yo creo, en algún momento, que este gladiador cuando muere han visto que se va como a un lugar de tranquilidad donde se encuentra con su esposa y su hijo que habían muerto, y que se mira ahí la mano en el monte, ahí, y él va pasando la mano. ¿Se acuerdan? Ah, ya la vieron, ¿verdad? Bueno, eso creían los romanos. Ahora, otras religiones creen en el purgatorio, que tampoco está bien, no es correcto, porque no hay un lugar intermedio que se puede pagar a través de tal vez, ¿cómo se llama esto? Indulgencias, indulgencias, rezos y demás, para que el alma se salve. Y esto no es así, no es correcto, porque la persona, la palabra dice que el hombre está establecido para el hombre, que muera una sola vez y después el juicio. Y les digo, hermano, pero ¿cómo podemos decir entonces que es verdad o no? Bueno, si hay un lugar intermedio al que yo pueda ir, tanto los romanos, griegos, todas las demás otras religiones, lo que sea, si hay un lugar intermedio donde yo pueda ir y ser salvo de igual manera que los demás puedan orar por mí o rezar por mí o hacer tantas cosas por mí, ¿para qué entonces vino Jesucristo? Mejor se hubiera quedado tranquilo en los cielos y no hubiese venido a este mundo a sufrir, a pasar tantas cosas por mí. Porque hubiese sido fácil entonces que yo pago todo lo que hice mal cuando ya estoy muerto y que los demás lo paguen, porque quienes pagan es la familia después. Eso no es cierto. Entonces ahí estamos más bien anulando lo que Jesús hizo por nosotros. Deberíamos vivir una vida de santidad para llegar al cielo, para estar con el Señor, porque solo hay dos caminos a los cuales el hombre puede ir. Ahora, solo hay un único camino verdadero. Dice, angosto es el camino que lleva a la salvación, ancho es el camino, que ahí va un montón, ahí cabe más gente, ahí va más tranquilo, más relax. Aquí estamos todos, el mejor club que existe. Sí, pero ¿para dónde van? Un lugar de perdición. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué les hablo de todo eso? Porque algunos creían en ídolos, en cuestiones como estas, que también son idolatría. No podemos creer tales cosas. ¿Queda claro, hermanos? ¿Está duro esto? ¿Y por qué les hablo de todo eso? Porque hay veces que el pueblo de Cristo ha sido parte de estas prácticas. Se murió un familiar, se muere un familiar, y después de muerto hacen varias cosas, algunos, como que novenarios, o las velas y todo lo demás. Y miren, les voy a aclarar un punto. No estoy faltándole respeto a nadie, son de las prácticas que yo estoy hablando. Pero si en su familia, yo tengo familiares católicos, yo los tengo. Yo tengo familiares mormones, que ese es otro tema también. Y tengo otros, como les decía la vez pasada, que tampoco están en nada. ¿Sí? Pero cuando se hacen este tipo de cosas, y por ejemplo, le invitamos a tal cosa al novenario, vaya, ¿debo ir o no debo ir? No debo ir. Muy sencillo, hermanos. Y como se lo dije, no es una falta de respeto. No, pero se van a enojar. Y si no voy, mira, van a hablar. Hermano, mejor que se enojen ellos, sino Dios que está en los cielos. Porque si yo soy parte de estas prácticas, estoy asintiendo o estoy diciéndoles que estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo prefiero que se enojen conmigo aquí en la tierra y no que se enojen allá en los cielos conmigo. Prefiero estar bien delante del Señor, agradarle a Él en todo lo que yo hago, pero no agradar al hombre. Y esa es la parte difícil. Ay, pero es que si es mamá, si es papá, si es hermano, si es tío, independientemente de quién sea, usted no puede ser parte de esas prácticas, porque sabe que son puertas abiertas también. Nuestros hijos van a ver que no hay problema, ¿o no? Ya se me pusieron serios, hermanos. ¿Estamos bien? Vea,
Y así también, porque no solamente voy a hablar de idolatría en otras religiones, no, en la nuestra también, si lo quieren hablar como religión, aunque no lo es, pero de alguna manera, si creemos en Cristo, ¿sabe que dentro de la iglesia cristiana evangélica también hay idolatría? Idolatran personas, pastores, líderes, los idolatran, les creen más a ellos que a Dios. Eso no es correcto tampoco. Yo he visto personas miren, es que es un tema bien amplio esto. Hay personas que le creen más a la persona que está enfrente que a la palabra de Dios. Y a veces ni están hablando la palabra de Dios. Y creen más en esa voz. Y le dicen amén a todo. Y no le podemos decir amén a todo. Y eso también es idolatría. Le decía yo de un chiste, es un chiste pero es algo serio, de una señora que estaba en la iglesia una vez en el templo donde se reúne, estaban ahí, estaba barriendo ella solita y era grande el lugar, entonces estaba solita barriendo y llevaba el polvo, la tierra la llevaba ahí, ¿verdad? Y entonces había una alfombra por ahí, entonces miró para todos lados y no había nadie. Entonces levantó la alfombra y metió el polvo ahí, ¿verdad? Porque estaba muy lejos la salida. Y entonces alguien le dijo, ¿qué estás haciendo? Y ella miró para todos lados y no miró a nadie. ¿Sí? Y le vuelven a decir, ¿qué estás haciendo? Y nadie. ¿Quién me está hablando? Dice, soy Dios, le dice. Ay, yo creí que era el pastor, dice. ¿Se entiende la referencia? Le tienen más miedo al pastor que a Dios mismo, le tienen temor más al pastor que a Dios. Hermanos, yo no soy Dios. Usted no lo es. Yo necesito al Dios verdadero y por lo tanto debo temer a ese Dios verdadero. Y temer a ese Dios verdadero es apartarnos de la idolatría, no ser parte de las prácticas que otros hacen. Y sabe que en el pueblo de Cristo también todavía siguen practicando cosas que ya no deberían estarlas haciendo. Ya se me fue el tiempo, hermanos. Me están viendo así como que ya va a empezar la final, ¿verdad? No, no me miren así. Dejen la final ahorita ahí. Me interesa más esto que la final. Amén. A usted también, ¿verdad? Así lo espero. O como dice ahí lo del hondureño, así lo espera la patria, ¿verdad? Les voy a dejar aquí porque es un tema más amplio. Esto no he terminado, por eso le dije que es una serie de mensajes. Sigo entonces. Como dijo la pastora Coria la semana pasada, hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Termino con este versículo. Esos versículos. Primera de Juan 5, 20 y 21. Reina Valera. Primera de Juan 5, 20 y 21. Pero sabemos. ¿Usted sabe? Yo espero que sí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué, hermanos? ¿Qué nos ha dado? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este, hermanos, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y después, ¿qué dice Juan? Bien, amorosito Juan, a mí me gusta cómo habla Juan. Hijitos, ¿qué dice? Guardaos de los ídolos, amén. Eso significa, así sea. ¿Sabe qué dice la Nueva Traducción Viviente al final? Queridos hijos, y me gustó mucho esta traducción, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Eso es, apártense de los ídolos. Todo aquello que tiene el primer lugar en mi corazón y no es Dios, apártese, deje el primer lugar para Dios. ¿Quién es el primer lugar en su vida? No me conteste a la ligera, piénselo bien. Hay gente que ama más su carro que a Dios, incluso más a su carro que a su esposa y sus hijos. Hay gente que ama más un gato que a Dios. Y dele con los gatos, ¿verdad? Tengo un problema con los gatos, hermano. Lo siento mucho. No, son buenos animalitos, verlos de lejos. Hay gente que ama más a los hijos que a Dios. Ay, hermano, no los tengo que amar. Sí, usted los tiene que amar. Yo amo a mi hija. Yo sé que mi esposita también ama a nuestra hija. Y yo daría hasta mi vida por mi hija. Yo no lo pensaría. Pero primero está el amor de Dios en nosotros. Porque sabe que si el amor de Dios no está en mí, yo no puedo amar. ¿Estamos ahí? Si usted no ama a Dios primero, ¿cómo dice que ama?
Porque Dios es amor, Él es el amor. Entonces, ¿cómo vamos a amar a alguien más si yo no amo a Dios primero? Entonces, ¿quién debe ser el primero en mi vida? Dios.